Ay, mis queridos pecadores, soy el Padre Federico, y hoy les traigo una historia más caliente que el infierno mismo. En nuestro pequeño pueblo de Santa Esperanza, donde hasta las estatuas de los santos sudan chismes, tenemos a nuestra protagonista, Isabela Montoya, Virgen Santísima. Isabela era un espectáculo andante que hacía voltear hasta a los más devotos. Alta, con una piel que brillaba como perla, y un perfume que hacía las campanas de la iglesia repicar solitas cuando pasaba. Pero ay, hijitos, no era solo por sus tacones de aguja o ese labial rojo pecado, era su forma de caminar, como si guardara secretos más ardientes que las brasas del purgatorio. Su esposo, don Ricardo Hernández, era otro cuento, un hombre simple como pan sin sal, trabajador con las manos callosas de tanto esfuerzo y una ingenuidad que hacía a cualquiera pensar. Este pobrecito es el último en enterarse. Isabela, siempre con sus uñas perfectas y ese aire de quien merece más que la vida misma, vivía en su propio mundo mientras don Ricardo se mataba trabajando en su ferretería. Pero, Ave María Purísima, lo que pasó en la joyería del viejo don Javier fue el inicio de todo este escándalo jugoso. Una tarde, Isabela entró como serpiente en el jardín, mirando a todos lados como quien va a hacer una travesura. ¿Y qué creen que hizo la descarada? Sacó su argolla de matrimonio, ese círculo dorado que supuestamente significaba amor eterno, y la puso sobre el mostrador como quien tira basura. ¿Cuánto me da por esto?, susurró con esos labios que han probado más que hostias, mis queridos. El viejo don Javier la miró como quien ve al diablo en misa. Y con razón, porque esa alianza no era solo un anillo, era el primer paso en un camino de perdición que llevaría a nuestra Isabela por senderos más torcidos que los pensamientos de un adolescente en Cuaresma. Pero esperen, mis pequeños chismosos del Señor, porque si creen que esto es escandaloso, deberían ver lo que hace con el dinero. Ay, nanita, Isabela tenía planes más calientes que una parrilla en domingo y no precisamente para comprar Biblias, si me entienden. Y es que en Santa Esperanza vivía también el joven Leonardo Leo Suárez, un Adonis que hacía suspirar hasta a las beatas más devotas. Alto, moreno, con una sonrisa que derretía más corazones que el sol de mediodía y unos ojos que prometían aventuras más prohibidas que comer carne en Viernes Santo. ¿Y quién más estaba en esta telaraña de pecados? Ah, la dulce Carmela Valdés, la mejor amiga de Isabela. Pero, hijitos míos, esta palomita no era tan blanca como aparentaba. Carmela guardaba más secretos que mi confesionario en Semana Santa, y algunos tenían que ver con Leo y con don Ricardo. Señor, ten piedad. En las calles empedradas de Santa Esperanza, Isabela se pavoneaba como reina, mientras don Ricardo trabajaba como burro. Ella gastaba más en perfumes franceses que en la limosna dominical, y sus salidas al spa duraban más que un sermón de Cuaresma. Pero ¡ay, mis pecadores! Lo que nadie sabía era que esos tratamientos de belleza tenían más que ver con las manos de Leo que con mascarillas faciales. Y así, mis queridos feligreses sedientos de chismes, comenzó esta historia de engaños más enredada que los auriculares en el bolsillo. Isabela vendiendo su alianza, Leo acechando como león hambriento, Carmela jugando a dos bandas y el pobre don Ricardo más ciego que un topo en un túnel. ¿Quieren saber qué pasó con el dinero de la alianza? Les cuento sobre el encuentro ardiente en el Hotel El Paraíso. Vaya nombre más irónico. ¿O prefieren saber cómo Carmela empezó a consolar a don Ricardo con más que palabras de consuelo? Mientras Isabela seguía con su rutina cada vez más refinada, don Ricardo empezó a notar grietas en lo que él creía que era un matrimonio más sólido que los muros de la catedral. Pobrecito. Trabajaba tanto que apenas veía lo que pasaba bajo su propio techo, pero como decimos en Santa Esperanza, hasta el corazón más pendejo huele cuando algo se está pudriendo. Todo comenzó con pequeños cambios que ni el más santo podría ignorar. Isabela, que antes pedía ayuda hasta para abrir una botella de agua bendita, ahora cargaba un misterio más pesado que la conciencia de un pecador en Semana Santa. Andaba distante, fría como el agua del bautisterio, evitando el contacto con don Ricardo como si fuera un leproso en misa. Una noche, durante la cena, don Ricardo intentó romper ese hielo que se había formado entre ellos. «Mi amor, andas más rara que hostia de sabores»,
comentó él tratando de sonar casual mientras masticaba sus frijoles. Isabela, más ocupada cortando un salmón que parecía salido de la multiplicación de los peces, ni levantó la mirada. ¿Rara yo? No, Ricardo. Solo ando cansada, respondió ella con un tono más falso que Judas en la última cena. Pero el destino, mis pecadores queridos, es más traicionero que una víbora en el confesionario. Al día siguiente, don Ricardo llegó temprano a casa sin avisar. ¡Ave María Purísima! ¡Qué momento tan jugoso! Isabela estaba en el sillón, con el celular brillando en sus manos como la manzana del pecado original. Cuando él abrió la puerta, ella apagó la pantalla más rápido que un monaguillo robando el vino de misa. «Ay, mi amor, llegaste temprano», dijo ella con una sonrisa más fingida que la santidad de algunos de mis colegas sacerdotes. Las sospechas de don Ricardo crecían como la levadura en el pan de la última cena. El pobre hombre notaba cómo Isabela sonreía al celular de una manera que hacía su estómago revolverse más que después de una fiesta patronal. Y esos mensajitos misteriosos, «Madre Santa», eran más frecuentes que las confesiones en Semana Santa. Una noche particularmente silenciosa, mientras estaban en la cama más separados que el cielo del infierno, don Ricardo miró su propia alianza y decidió tender una trampa más elaborada que las tentaciones de Satanás. «Mi reina, ¿no crees que ya es hora de cambiar estos anillos viejos? Podríamos comprar unos nuevos, más bonitos». Isabela volteó la cabeza, sus ojos brillando en la oscuridad como los de una serpiente en el paraíso. Una sonrisa más delgada que la hostia se dibujó en sus labios pintados. «¿Para qué, Ricardo? El amor no se prueba con joyas». Santísima Trinidad. Esa frase cayó como agua helada en la espalda de don Ricardo. No era la respuesta que esperaba. Era como si Isabela le hubiera dado una bofetada disfrazada de caricia. Don Ricardo pasó la noche en vela, pensando en todos los cambios que estaban ocurriendo en su vida matrimonial, más revueltos que los pensamientos de un pagano en misa. Al día siguiente, mientras Isabela salía para otra de sus misteriosas diligencias, don Ricardo se quedó en la ventana, observándola subir a un taxi más lujoso que el altar en Navidad. Un pensamiento le cruzó la mente como un relámpago en tarde de tormenta. ¿Quién será el desgraciado que está del otro lado de esos mensajitos? Y es que Isabela ya no era la misma. Sus salidas al spa se habían vuelto más frecuentes que las colectas dominicales, y sus excusas eran más elaboradas que los sermones del obispo. Don Ricardo notaba cómo ella se arreglaba más que la Virgen en procesión, con esos vestidos que dejaban menos a la imaginación que el bautizo de un bebé. Las sospechas de don Ricardo crecían como la mala hierba en el jardín del Edén. Cada mensaje de texto que hacía sonreír a Isabela era como un clavo más en el ataúd de su matrimonio. Cada salida misteriosa, cada llegada tarde, cada excusa más elaborada que un retablo barroco, todo sumaba a su tormento. Y mientras tanto, Leo seguía al acecho, más presente en la vida de Isabela que el Espíritu Santo en Pentecostés. Sus encuentros casuales en el café del pueblo eran más frecuentes que las visitas de las beatas a mi confesionario. Y Carmela, ay Carmela, observaba todo desde las sombras, guardando más secretos que el archivo del Vaticano. Pero esperen, mis pequeños sedientos de chismes, porque lo que don Ricardo no sabía era que sus sospechas apenas raspaban la superficie de un pozo más profundo que el mismo infierno. Isabela no solo estaba jugando con fuego, estaba bailando una cumbia con el diablo mismo, y el baile apenas comenzaba. Las tardes en Santa Esperanza se volvieron más calientes que el purgatorio, y no precisamente por el clima. Los encuentros furtivos, las miradas cómplices, los mensajes ardientes, todo era un carnaval de pecados que haría sonrojar hasta a María Magdalena. Y mientras tanto, don Ricardo seguía conectando los puntos de esta historia más enredada que los intestinos de Jonás en la ballena. Don Ricardo, con la pulga detrás de la oreja más inquieta que Beata en Semana Santa, decidió que era hora de actuar. El hombre, acostumbrado a resolver problemas con trabajo duro como burro de carga, se dio cuenta de que esta vez necesitaría una estrategia más elaborada que los vitrales de la catedral. Y así, en un viernes más caliente que las brasas del purgatorio, tuvo una idea que cambiaría todo: seguir a Isabela, Virgen del Carmen. Ese día, Isabela salió más temprano que gallo madrugador,
usando un vestido que hacía a los santos voltear la mirada, el cabello más arreglado que altar en domingo y un maquillaje que ni la Magdalena en sus mejores tiempos. No parecía la mujer cansada que había estado fingiendo ser las últimas semanas. Se subió a un taxi con más misterio que Judas en la última cena, y don Ricardo, sin perder tiempo, montó su cacharro de motocicleta como si fuera San Jorge persiguiendo al dragón. ¡Ay, mis pecadores! Imaginen la escena. El pobre hombre con el corazón más acelerado que Monaguillo, robando el vino de misa, tratando de mantener el equilibrio entre la adrenalina y el miedo de lo que podría descubrir. La siguió hasta el Café El Edén. Vaya nombrecito más irónico, un lugar más discreto que confesión de monja. Y ahí estaba ella, mis queridos chismosos del Señor, pero no estaba sola. Sentado a su mesa estaba Leo, más guapo que San Miguel Arcángel y con una sonrisa que prometía más pecados que el mismísimo Lucifer. Don Ricardo se quedó observando desde lejos, escondido como Adán después de probar la manzana. Santa Madre de Dios, Isabela estaba radiante, riendo de algo que Leo decía mientras jugaba con su pelo, de una manera que don Ricardo no veía desde que el Papa era monaguillo. La sangre le hervía más que el agua bendita en presencia del demonio, pero decidió esperar. Tal vez había una explicación, o tal vez el infierno se estaba congelando. Después de una hora que pareció más larga que la cuaresma, Isabela y Leo salieron del café. Don Ricardo, todavía escondido como pecado en confesión, vio cómo se despedían con un beso en la mejilla, que duró más que un sermón de domingo. Cuando Isabela se subió a otro taxi y partió, don Ricardo sintió que era hora del juicio final. Al llegar a casa, encontró a Isabela sentada en el sofá descalza, como si fuera la misma Virgen María de la Inocencia. El perfume de su traición todavía flotaba en el aire, más fuerte que incienso en misa de gallo. ¿Dónde andabas?, preguntó él más directo que flecha de San Sebastián. Isabela levantó la mirada, sorprendida como Eva cuando la serpiente le habló por primera vez. Resolviendo pendientes. ¿Por qué? Don Ricardo dio un paso al frente, sus ojos más fijos que los de una estatua de santo. ¿Pendientes? ¿En el café con ese tal Leo? Pero ni siquiera parpadeó la muy sinvergüenza. Con una calma que haría dudar hasta a Santo Tomás, Isabela respondió: «Es mi personal shopper, Ricardo. Solo me está ayudando a elegir un regalo para ti». ¡Ay, Virgencita de Guadalupe! Esa excusa era más falsa que Judas en Semana Santa. Don Ricardo trató de argumentar, pero Isabela, como siempre, tenía una respuesta más preparada que sermón de Navidad. ¿De verdad crees que te escondería algo? Por favor, Ricardo, estás más paranoico que beata en confesionario. Se hizo un silencio más pesado que la cruz en Viernes Santo. Parte de él quería creer, pero otra parte sabía que algo andaba más podrido que Lázaro antes de resucitar. Isabela, sin embargo, se levantó como alma que lleva el diablo, agarró su celular y subió las escaleras, dejando a don Ricardo solo con sus dudas más amargas que el vinagre que le dieron a Cristo. Pero esperen, mis pequeños sedientos de chismes divinos, porque mientras don Ricardo se quedaba ahí, más perdido que Moisés en el desierto, Isabela estaba en su cuarto mandando mensajitos más calientes que las llamas del purgatorio. Y Leo, el muy desgraciado, respondía con promesas más dulces que el maná del cielo. Carmela Valdés, la mejor amiga de Isabela. Una amiga que, dicho sea de paso, sabía más secretos que este humilde servidor en confesionario. Carmela era de esas confidentes que siempre están cerca, con ojos más atentos que los de un sacristán contando el diezmo. Carmela había notado el cambio en Isabela desde hace tiempo. En sus encuentros casuales, las conversaciones se habían vuelto más resbalosas que jabón en piso de iglesia. Isabela, que antes se quejaba de su matrimonio más que viuda en velorio, ahora brillaba con una luz que definitivamente no venía de don Ricardo. Eso era más claro que el agua bendita. Una tarde, mientras Isabela se arreglaba para otro de sus compromisos, Carmela la abordó más directa que flecha de San Sebastián. Isabela estaba frente al espejo, ajustándose un vestido más provocador que la serpiente del paraíso, cuando Carmela entró sin tocar como alma que lleva el diablo. ¿Y ese vestido? ¿Para qué tanto arreglo?, preguntó Carmela, con un tono que mezclaba curiosidad y desconfianza como el vino de misa. Isabela soltó una risa más falsa que Judas en Jueves Santo,
arreglándose el cabello como si la pregunta le resbalara más que agua en plumas de pato. Solo es una reunión casual con un amigo. Santísima Trinidad. Carmela arqueó las cejas más alto que torre de catedral y cruzó los brazos. ¿Amigo? ¿Desde cuándo te arreglas más que la Virgen en procesión para ver amigos? Isabela se detuvo un segundo, pero no perdió la compostura. Se volteó hacia Carmela con una sonrisa más peligrosa que víbora en jardín del Edén. Ay, Carmela, no empieces. No es nada serio, solo una distracción. Ave María Purísima. Fue en ese momento que Carmela se dio cuenta que había más en esta historia que pecados en mi confesionario. Como buena amiga que era o pretendía ser, decidió insistir más que beata pidiendo milagro. Isabela, estás jugando con fuego más caliente que las brasas del infierno. ¿Sabes lo que va a pasar si don Ricardo se entera? Podrá ser más distraído que santo en discoteca, pero no es pendejo. Isabela se encogió de hombros, manteniendo esa sonrisa más enigmática que el apocalipsis. ¿Don Ricardo? Ese ni se da cuenta si me corto el pelo, Carmela. ¿Crees que va a notar algo más? Fue ahí cuando Carmela, en un arranque de sinceridad más raro que milagro comprobado, decidió soltar lo que pensaba. Isabela, ¿vas a arruinar tu vida por un amorío con ese chamaco? Te lo digo en serio. ¿Vale la pena? Isabela se detuvo mirando a Carmela con una expresión que mezclaba más soberbia que Lucifer antes de caer y un dolorcito más profundo que las llagas de Cristo. Entonces, con una voz más baja que susurro en confesionario, pero llena de determinación, respondió: Carmela, Leo me da todo lo que don Ricardo no, incluyendo atención. Válgame la Virgen. Las palabras quedaron flotando en el aire como incienso en misa de domingo. Carmela no sabía si darle una cachetada más sonora que campana de catedral o abrazarla como María al pie de la cruz. Una parte de ella, una que quizás no quería admitir ni bajo tortura de la Santa Inquisición, entendía lo que Isabela sentía. Y así, mis queridos feligreses sedientos de chismes, Carmela empezó a cuestionarse más que Santo Tomás. ¿Y si el problema no era solo Isabela? ¿Y si don Ricardo también tenía su parte de culpa en este vía crucis matrimonial? Lo que Carmela todavía no sabía, pobrecita paloma inocente, era que al tratar de proteger a Isabela, terminaría acercándose a don Ricardo de una manera que ni en sus oraciones más pecaminosas había imaginado. Pero esa, mis amados chismosos del Señor, es una historia que haría sonrojar hasta a las estatuas de los santos. Carmela Valdés, la mejor amiga de Isabela, una amiga que, dicho sea de paso, sabía más secretos que este humilde servidor en confesionario. Carmela era de esas confidentes que siempre están cerca, con ojos más atentos que los de un sacristán contando el diezmo. Carmela había notado el cambio en Isabela desde hace tiempo. En sus encuentros casuales, las conversaciones se habían vuelto más resbalosas que jabón en piso de iglesia. Isabela, que antes se quejaba de su matrimonio más que viuda en velorio, ahora brillaba con una luz que definitivamente no venía de don Ricardo. Eso era más claro que el agua bendita. Una tarde, mientras Isabela se arreglaba para otro de sus compromisos, Carmela la abordó más directa que flecha de San Sebastián. Isabela estaba frente al espejo, ajustándose un vestido más provocador que la serpiente del paraíso, cuando Carmela entró sin tocar como alma que lleva el diablo. ¿Y ese vestido? ¿Para qué tanto arreglo?, preguntó Carmela, con un tono que mezclaba curiosidad y desconfianza como el vino de misa. Isabela soltó una risa más falsa que Judas en Jueves Santo, arreglándose el cabello como si la pregunta le resbalara más que agua en plumas de pato. Solo es una reunión casual con un amigo. Santísima Trinidad. Carmela arqueó las cejas más alto que torre de catedral y cruzó los brazos. ¿Amigo? ¿Desde cuándo te arreglas más que la Virgen en procesión para ver amigos? Isabela se detuvo un segundo, pero no perdió la compostura. Se volteó hacia Carmela con una sonrisa más peligrosa que víbora en jardín del Edén. Ay, Carmela, no empieces. No es nada serio, solo una distracción. Ave María Purísima. Fue en ese momento que Carmela se dio cuenta que había más en esta historia que pecados en mi confesionario. Como buena amiga que era, o pretendía ser, decidió insistir más que beata pidiendo milagro. Isabela, estás jugando con fuego más caliente que las brasas del infierno. ¿Sabes lo que va a pasar si don Ricardo se entera? Podrá ser más distraído que santo en discoteca, pero no es pendejo.
Isabela se encogió de hombros, manteniendo esa sonrisa más enigmática que el Apocalipsis. ¿Don Ricardo? Ese ni se da cuenta si me corto el pelo, Carmela. ¿Crees que va a notar algo más? Fue ahí cuando Carmela, en un arranque de sinceridad más raro que milagro comprobado, decidió soltar lo que pensaba. Isabela, ¿vas a arruinar tu vida por un amorío con ese chamaco? Te lo digo en serio. ¿Vale la pena? Isabela se detuvo, mirando a Carmela con una expresión que mezclaba más soberbia que Lucifer antes de caer y un dolorcito más profundo que las llagas de Cristo. Entonces, con una voz más baja que susurro en confesionario, pero llena de determinación, respondió: Carmela, Leo me da todo lo que don Ricardo no, incluyendo atención. Válgame la Virgen. Las palabras quedaron flotando en el aire como incienso en misa de domingo. Carmela no sabía si darle una cachetada más sonora que campana de catedral o abrazarla como María al pie de la cruz. Una parte de ella, una que quizás no quería admitir ni bajo tortura de la Santa Inquisición, entendía lo que Isabela sentía. Y así, mis queridos feligreses sedientos de chismes, Carmela empezó a cuestionarse más que Santo Tomás. ¿Y si el problema no era solo Isabela? ¿Y si don Ricardo también tenía su parte de culpa en este vía crucis matrimonial? Lo que Carmela todavía no sabía, pobrecita paloma inocente, era que al tratar de proteger a Isabela, terminaría acercándose a don Ricardo de una manera que ni en sus oraciones más pecaminosas había imaginado. Pero esa, mis amados chismosos del Señor, es una historia que haría sonrojar hasta a las estatuas de los santos. Don Ricardo, ahora armado con más pruebas que la Biblia tiene versículos, decidió que era hora del juicio final, y para esto eligió el momento más dramático posible, una cena en casa de los padres de Isabela, con toda la familia reunida como en la última cena. El comedor estaba más lleno que iglesia en Navidad, el aroma de carne asada y frijoles refritos mezclándose con los chismes más sabrosos que hostia en domingo. Isabela estaba impecable, como siempre, usando un vestido rojo que gritaba «inocente», más fuerte que Pilatos lavándose las manos. Don Ricardo, por otro lado, estaba más callado que santo en vitrina, sus ojos clavados en ella como los de un confesor que ya conoce todos los pecados. Cuando sirvieron la comida y el tequila empezó a correr más libre que la gracia divina, don Ricardo finalmente tomó la palabra, golpeando suavemente su copa con la cuchara como campana, llamando a misa. ¿Me permiten su atención?, comenzó, con un tono más calmo que Jesús en la tormenta. Todos voltearon a verlo, incluida Isabela, que intentaba disimular su inquietud más que Eva escondiendo la manzana. Don Ricardo respiró profundo y con una serenidad que anunciaba tormenta más fuerte que diluvio universal, soltó: «Quiero aprovechar que estamos todos reunidos para aclarar algunas cosas. Isabela, ¿por qué no le cuentas a tu familia cómo financiaste tu reciente viaje de lujo? Ave María Purísima». Isabela se atragantó con el vino más fuerte que Judas con el remordimiento. «¿De qué estás hablando, Ricardo?», preguntó ella, con la voz más alta que soprano en coro dominical. Don Ricardo puso el estado de cuentas sobre la mesa, junto con las fotos de ella y Leo en el resort, más comprometedoras que beso en confesionario. El impacto en la mesa fue más fuerte que las trompetas de Jericó. La madre de Isabela se llevó la mano a la boca como quien ve aparecer a la Virgen. El padre frunció el ceño más que Moisés ante el becerro de oro, y el hermano soltó un «no manches», más bajo que susurro en misa. «Ricardo, no tenías derecho a exponer esto así», gritó Isabela, su máscara cayendo más rápido que las murallas de Jericó. Don Ricardo ni se inmutó, más firme que la fe de un mártir. Yo no tenía derecho. Vendiste nuestra alianza, Isabela, la alianza que significaba más que todas las reliquias juntas. Y para colmo, descubrí que ese amiguito tuyo no es novedad. Ya andabas con él antes de casarte conmigo». El silencio que siguió fue más pesado que la piedra del sepulcro. Isabela intentó hablar, pero las palabras se le atoraron más que pecados en garganta de hipócrita. Fue entonces cuando Carmela, que había llegado a la cena por insistencia de don Ricardo, se levantó más decidida que David contra Goliat. «Ya basta, Isabela. Estoy más harta que Noé del diluvio de fingir que no sé nada. Estás jugando con todos aquí, incluido Ricardo, como el diablo con las almas», dijo Carmela con una voz más firme que los mandamientos.
Isabela se volteó hacia Carmela, el rostro más rojo que el mar cuando Moisés lo partió. «Ah, tú hablas como si fueras más santa que la Virgen María. ¿Quieres que les cuente a todos sobre tu historieta con Leo?» Don Ricardo miró a Carmela más confundido que apóstol en Pentecostés. «¿De qué está hablando, Carmela?» Carmela intentó explicar, pero el daño estaba más hecho que la creación en 7 días. Don Ricardo se levantó, pasándose las manos por el cabello como quien busca respuestas en el cielo. Las dos me mintieron. Todo este tiempo, más falsas que Judas en Jueves Santo. La cena, que debería haber sido más alegre que boda en Caná, se convirtió en un campo de batalla más intenso que el Apocalipsis. Isabela lloraba más que María Magdalena. Carmela intentaba justificarse más que Pedro después de las 3 negaciones, y don Ricardo, devastado como Job en sus peores días, salió del lugar sin mirar atrás, más dolido que Cristo en el Calvario. Después de aquella cena más explosiva que dinamita en confesionario, ningún alma salió sin sus buenas cicatrices. Cada uno de los involucrados cargaba una herida más abierta que las llagas de Cristo, y lo que siguió fue un intento más desesperado que oración de pecador en su lecho de muerte. Isabela, que hasta entonces parecía más intocable que la corona de espinas, finalmente tuvo que enfrentar el precio de sus decisiones como quien paga penitencia. Humillada ante la familia más que María Magdalena antes de su redención, y con su reputación más destrozada que los mandamientos en día de fiesta, intentó juntar los pedazos de su vida pecaminosa. En los días que siguieron a la cena, buscó a don Ricardo no para pedir perdón, porque su orgullo era más alto que la Torre de Babel, sino para justificar sus pecados. «Ricardo, tú nunca entendiste lo que yo necesitaba. Me sentía más sola que Judas después de la traición, invisible como alma en pena. Leo, él me hizo sentir más viva que Lázaro después de resucitar. ¿Es tan malo eso?», dijo ella, con la voz más quebrada que los jarrones de la última cena. Don Ricardo, más cansado que Jesús cargando la cruz, respondió con una voz que mezclaba más tristeza que el vino con la sangre. «Isabela, nunca fui más perfecto que santo de yeso, pero te amé con la verdad de un apóstol. Me maté trabajando más que burro de carga para darte todo, mientras tú vendías lo único que valía más que todos los denarios de Judas, la confianza». «Santísima Trinidad». Isabela intentó argumentar, pero don Ricardo la cortó con un gesto más definitivo que el último suspiro de Cristo. Era más tarde que el arrepentimiento de Pedro, y ella lo sabía. Por primera vez, Isabela parecía más arrepentida que Magdalena a los pies de Jesús, pero también sabía que había perdido más que las almas en el purgatorio. Don Ricardo, ay, pobre cordero descarriado, era la viva imagen de la decepción más profunda que el pozo donde tiraron a José. Después de abandonar la cena, vagó por las calles de Santa Esperanza más perdido que las ovejas sin pastor, intentando entender en qué momento su matrimonio se había vuelto más falso que beso de Judas. Pensó en Isabela, en Carmela, y en todas las mentiras que habían convertido su vida en un teatro más dramático que la pasión de Cristo. La mañana siguiente, tomó una decisión más firme que la fe de Abraham. Buscó a Carmela, que se había alejado más que los israelitas de Egipto desde el escándalo. Cuando la encontró, parecía más acabada que las reservas de vino en las bodas de Caná, con el rostro más pálido que fantasma en misa de difuntos. «Ricardo, nunca quise lastimarte más que espinas en la frente de Cristo. Lo de Leo fue antes que el gallo cantara 3 veces en tu vida. Debí habértelo dicho, pero no lo hiciste», la interrumpió él, con un tono que mezclaba más rabia que las aguas del diluvio con resignación. «Carmela, me mentiste igual que serpiente en el paraíso, pero ¿sabes qué es peor que vinagre en la cruz? Yo creía que eras diferente, creí que podía confiar en ti más que en la palabra del Señor. ¡Ay, mis pecadores!». Carmela empezó a llorar más que Pedro después de las negaciones, pero don Ricardo ya no tenía fuerzas ni para consolar al más arrepentido de los santos. Se fue, dejándola más sola que Cristo en el huerto. Y mientras tanto, Leo, ese Judas con cara de ángel, había desaparecido más rápido que las tentaciones en Cuaresma. Cuando vio que su nombre estaba en más bocas que la hostia en domingo y que Isabela ya no tenía más que ofrecer que lágrimas de arrepentimiento, hizo sus maletas y se esfumó como el humo del incienso, porque en el fondo
Leo nunca estuvo en esta historia por amor. Solo quería aprovechar mientras la vida le ofrecía más tentaciones que el diablo a Cristo en el desierto. Carmela estaba más destrozada que los platos en la última cena. Por primera vez, vio cómo sus acciones habían contribuido a un caos más grande que la Torre de Babel. A pesar de todo, sentía por don Ricardo algo más fuerte que el vino de misa, pero sabía que había perdido más derechos que Adán en el paraíso. En lugar de seguir pecando, decidió que era hora de alejarse más que los leprosos de la ciudad. Isabela dejó Santa Esperanza con la cabeza más alta que la torre de una catedral, pero con el corazón más roto que los mandamientos en día de fiesta. No porque estuviera más arrepentida que Magdalena en el desierto, el orgullo es una bestia más terca que mula en Domingo de Ramos, sino porque sabía que su presencia ahí sería un recordatorio más constante que el toquido de campanas. Dicen las malas lenguas, más afiladas que espada de querubín, que la vieron en un pueblo vecino, abriendo una boutique más lujosa que el altar en Navidad. Reinventarse era su especialidad, como serpiente cambiando de piel. Pero aguarden, mis pecadores sedientos de chismes divinos. Había algo más jugoso que hostia en domingo. En la última vez que se le vio, Isabela entró en una joyería con una sonrisa más misteriosa que las formas del Señor. El joyero, un galán más guapo que San Miguel en pintura, la saludó con más calor que el infierno mismo. ¿Será que nuestra oveja descarriada está empezando de nuevo su danza con el demonio? ¿O será que al fin aprendió más lecciones que un catecismo completo? Don Ricardo, nuestro mártir de corazón herido, decidió dejar Santa Esperanza más atrás que los egipcios persiguiendo a Moisés. El pueblo se le había quedado más chico que ropa de primera comunión. Se mudó a la capital, donde comenzó un trabajo nuevo en una constructora más grande que el Arca de Noé y rentó un departamento más pequeño que celda de convento. La soledad, al principio, le pesaba más que cruz en Viernes Santo, pero encontró consuelo en el silencio, como monje en su claustro. Era la primera vez en años que estaba más solo que Cristo en el huerto y, paradójicamente, más en paz que santo en vitrina. En una tarde más lluviosa que el diluvio universal, mientras organizaba cajas que tenían más polvo que las tablas de Moisés, encontró la carta de Carmela. Dudando más que Tomás ante Jesús resucitado, leyó cada palabra sintiendo una mezcla de rabia y tristeza, más fuerte que el vino de consagrar. Pero al terminar, don Ricardo hizo algo más inesperado que agua convertida en vino. Guardó la carta en un cajón y sonrió. No era una sonrisa de reconciliación, sino de alivio más puro que agua bendita. Por fin estaba listo para seguir adelante, más ligero que pluma de ángel, sin el peso de las traiciones o las promesas más rotas que los sellos del Apocalipsis. Carmela, que se quedó en Santa Esperanza, igual que María al pie de la cruz, enfrentó los chismes del pueblo con más valor que David contra Goliat. La gente hablaba de su relación con don Ricardo más que beatas en rosario, pero ella se mantuvo más firme que columna de templo. Decidió que necesitaba cambiar su vida más que Saulo en el camino a Damasco y comenzó a estudiar psicología, motivada por el deseo de entender sus propios pecados y ayudar a otros a evitar caer en tentaciones más peligrosas que serpiente en el paraíso. Sabía que sus sentimientos por don Ricardo nunca serían correspondidos, más imposibles que hacer pasar un camello por el ojo de una aguja, pero encontró un extraño consuelo en su soledad, como ermitaño en el desierto. Pero esperen, mis queridos feligreses. Leo, ese demonio con cara de ángel no se esfumó como alma que lleva el diablo. En una escena más reveladora que el Apocalipsis mismo, lo vieron sentado en un bar más lujoso que el templo de Salomón, coqueteando con una mujer que parecía más deslumbrada que los pastores ante la estrella de Belén. A su lado, un sobre con documentos que llevaba el nombre de Isabela más visible que el INRI en la cruz. ¿Qué estaría planeando este Judas moderno? ¿Un regreso más dramático que la segunda venida? ¿Una extorsión más sucia que los pies antes del lavatorio? ¿O solo era otro capítulo en su libro de pecados? ¡Ay, mis pequeños sedientos de chismes divinos! Si estuvieran en los zapatos de Isabela, venderían su alianza más sagrada que reliquia de santo para financiar un amor más prohibido que manzana en el paraíso, o preferirían aguantar la soledad de un matrimonio más frío que corazón de fariseo. Y, en el lugar de don Ricardo,
¿Serían capaces de perdonar más que Cristo en la cruz o usarían la traición como combustible para seguir adelante y reinventarse más que los apóstoles después de Pentecostés? ¿Y Carmela? ¡Ay, Carmela! ¿Arriesgarían una amistad más antigua que las piedras de la iglesia y su integridad más preciosa que cáliz de oro por un amor que tenía menos futuro que Judas después del beso? ¿Y Leo, ese galán más falso que moneda del diablo, será solo el villano de esta historia más enredada que los intestinos de la ballena de Jonás? ¿O habrá algo de humanidad en sus actos más turbios que agua de pantano? Al final, todos tenemos nuestras justificaciones más elaboradas que sermón de obispo, ¿no es cierto? Como dice el dicho en Santa Esperanza, más sabio que Salomón, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y en esta historia, mis queridos pecadores, de piedras limpias no hay ni una más pequeña que grano de mostaza. Pero aguarden, mis feligreses chismosos, y si les digo que cada pecado en esta historia tiene más capas que cebolla en Cuaresma, Isabela, con su búsqueda de atención más desesperada que alma en pena, don Ricardo, trabajando más que burro de carga, pero olvidando que el amor necesita más cuidado que planta en desierto, Carmela, jugando a dos bandas más peligrosamente que equilibrista sin red, y Leo, aprovechándose de corazones rotos como buitre en carroña. ¿Quién es realmente el villano en esta novela más dramática que Vía Crucis? ¿La esposa infiel? ¿El marido ausente? ¿La amiga traicionera? ¿O el galán que entró como serpiente en este jardín del Edén pueblerino? Y hablando de jardines, ¿no les parece que el amor es como esas plantas que necesitan más que agua bendita para crecer? Necesitan atención, cuidado y sobre todo, una honestidad más pura que el alma de un recién bautizado. Pero en Santa Esperanza, la honestidad parece más escasa que milagros comprobados. ¡Ay, Virgencita Santa! Si las paredes de mi confesionario pudieran hablar, contarían historias más picantes que chile habanero, pero como decimos en el pueblo, los caminos del Señor son más misteriosos que política de obispo, y quién sabe si estas almas pecadoras encontrarán su redención o seguirán bailando más enredadas que rosario en bolsa de beata. Porque en esta vida, mis queridos pecadores, todo se paga. Si no es con lágrimas más amargas que el vinagre de la cruz, es con un arrepentimiento más pesado que la piedra del sepulcro. Y como les digo siempre desde mi humilde púlpito, el amor y el pecado son como hermanos gemelos, donde va uno, el otro lo sigue más fiel que María, siguiendo a Jesús. ¿Y ustedes qué harían? ¿Perdonarían una traición más dolorosa que clavo en la cruz? ¿O mandarían todo al diablo más rápido que Judas tiró las monedas? ¡Ay, mis pecadores! Las respuestas a veces son más difíciles de encontrar que aguja en pajar de iglesia. Pero bueno, mis amados hijos del chisme divino, ya saben que este humilde servidor, el Padre Federico, siempre está aquí para escuchar sus pecados más jugosos que chisme de sacristía. No se olviden de dejar su confesión en los comentarios y darle like a este sermón más candente que las llamas del purgatorio. ¡Ay, mis pecadores sedientos de chismes celestiales! Toda buena historia tiene un final más inevitable que la muerte y los impuestos, y esta no será la excepción. Pero antes de que la campana toque su último repique, déjenme contarles cómo terminaron nuestros protagonistas en este teatro del pecado. Isabela, esa víbora con piel de cordero, decidió abrir una boutique más exclusiva que el cielo para los santos. Y como el diablo nunca duerme más que cura después de misa de gallo, empezó a vender ropa más cara que indulgencia papal. Pero eso no es lo más jugoso, mis queridos feligreses chismosos. Una tarde, mientras organizaba vestidos más provocadores que Eva en el paraíso, recibió una visita que la dejó más pálida que hostia sin consagrar. Era Leo, ese demonio con cara de ángel, que apareció en su tienda con una sonrisa más falsa que Judas en la última cena y un sobre más amenazador que las trompetas del Apocalipsis. Dentro había fotos, mensajes y pruebas más comprometedoras que María explicando su embarazo a José. Leo, más vivo que gato en pescadería, había guardado todo como seguro contra días de sequía. ¿Cuánto quieres?, preguntó Isabela, más fría que corazón de suegra. Todo, respondió Leo con una sonrisa más brillante que aureola de santo. O estas fotos llegarán a más manos que hostias en domingo. Santa María Purísima.
Isabela, que creía haber dejado el pasado más enterrado que los pecados en confesión, ahora enfrentaba un chantaje más pesado que la cruz en Viernes Santo. Mientras tanto, don Ricardo encontró consuelo en brazos más acogedores que los de la Virgen María, una joven maestra de catecismo, más dulce que agua bendita y más pura que paloma de Espíritu Santo, empezó a sanar sus heridas con un amor más verdadero que las lágrimas de la Magdalena. Carmela, por su parte, se dedicó a la psicología con más fervor que Beata en Rosario. Sus pacientes la buscaban para confesar pecados más enredados que los intestinos de la ballena de Jonás, y ella los escuchaba con más paciencia que Job en sus peores días. Pero el destino, ese director de teatro más mañoso que Poncio Pilatos, tenía preparado un último acto más dramático que la pasión de Cristo. En una tarde más caliente que el purgatorio, Isabela, acorralada por el chantaje de Leo, decidió hacer algo más desesperado que Pedro negando a Jesús. Fue a buscar a don Ricardo. Lo encontró en su nueva vida, más feliz que santo en altar y más tranquilo que monje en retiro. Cuando Isabela intentó explicar su situación, más enredada que genealogía de Jesús, don Ricardo la miró con una paz más profunda que pozo de sacristía. «Isabela», dijo él, más sereno que Cristo en la tormenta, «ya no tengo nada que darte, ni perdón, ni odio, ni siquiera lástima. Solo vete con Dios, si es que todavía te recibe. ¡Ay, mis pecadores!». Esas palabras cayeron más pesadas que las tablas de Moisés. Isabela salió de ahí más derrotada que el diablo en Semana Santa, sin dinero para el chantaje y sin dignidad para mantenerse en pie. Y Leo, ese Judas moderno, cuando vio que su plan se desmoronaba más rápido que la Torre de Babel, intentó vender las fotos al mejor postor. Pero el karma más justo que balanza del día del juicio le tenía preparada una sorpresa más amarga que hiel en la cruz. Las fotos terminaron siendo tan falsas como sus promesas de amor. Alabado sea el Señor, porque en Santa Esperanza, donde los chismes vuelan más rápido que ángel con prisa, esta historia llegará a su fin más dramático que telenovela de Beata. Pero antes, mis pecadores predilectos, déjenme contarles el último capítulo de esta saga más ardiente que las brasas del purgatorio. Isabela, nuestra protagonista más perdida que Judas después del beso, terminó pagando sus pecados de una manera que ni el más creativo de los confesores hubiera imaginado. Su boutique, ese templo de vanidades más caro que indulgencia papal, se convirtió en el escenario de su propia caída. Las clientas empezaron a escasear más que milagros comprobados, y los proveedores la evitaban como al diablo en Viernes Santo. Pero esperen, mis sedientos de chismes divinos, porque el karma, ese cobrador más eficiente que diezmo en domingo, le tenía preparada una sorpresa más inesperada que embarazo de virgen. Una tarde, mientras contaba las ganancias más escasas que pelos en cabeza de monje, recibió una visita que la dejó más helada que agua bendita en invierno. Era la esposa de Leo, una mujer más brava que María Magdalena antes de la conversión, que llegó a la boutique con pruebas más contundentes que las llagas de Cristo. Resulta que Leo, ese sinvergüenza más falso que Judas en Jueves Santo, no solo estaba casado, sino que tenía más amantes que santos, el calendario. «¿Así que tú eres la famosa Isabela?», preguntó la mujer con una sonrisa más filosa que espada de arcángel. «La que vendió su alianza por mi marido. ¡Qué bonito!». La escena que siguió fue más escandalosa que baile en convento. La esposa de Leo, armada con una carpeta más gruesa que Biblia de sacristía, empezó a sacar fotos, mensajes y pruebas de las aventuras de su marido. Isabela se quedó más pálida que fantasma en misa de difuntos cuando vio que era solo una más en la lista de pecadoras que Leo había engañado. Mientras tanto, don Ricardo florecía en su nueva vida como lirio en primavera. Su relación con la maestra de catecismo, más pura que agua de manantial bendito, se había convertido en un noviazgo que hacía suspirar hasta a las estatuas de los santos. Ella lo amaba con un amor más verdadero que las lágrimas de la Virgen, y él había encontrado la paz que buscaba desde que era más joven que el vino en las bodas de Caná. Pero ¡ay, mis pecadores! El diablo, que nunca descansa más que cura en lunes, tenía otros planes. Leo, acorralado por su esposa y más desesperado que alma en pena,
intentó un último movimiento más arriesgado que Pedro caminando sobre las aguas: chantajear a la esposa de su amigo más rico que el rey Salomón. Lo que no sabía es que esta señora tenía menos paciencia que Santo en discoteca y más contactos que María en el cielo. Con una llamada más rápida que conversión de Pablo, Leo se encontró más hundido que el Titanic en pleno Atlántico, despedido de su trabajo, abandonado por su esposa y con más problemas que plagas en Egipto. Y Carmela, nuestra amiga pecadora más arrepentida que Pedro después del canto del gallo, encontró su redención de la manera más inesperada, ayudando a otras mujeres a no caer en tentaciones más peligrosas que serpiente en el paraíso. Su consultorio se convirtió en un confesionario laico, donde las almas atormentadas encontraban más consuelo que en misa de domingo. Y así, mis pecadores preferidos, llegamos al final de esta historia más enredada que rosario de beata borracha. En una mañana más resplandeciente que aureola de santo, Santa Esperanza despertó con una noticia más explosiva que dinamita en confesionario. Isabella había decidido tomar los hábitos. Ave María Purísima. La misma mujer que antes usaba vestidos más provocadores que Eva en el paraíso, ahora quería vestir el negro más sobrio que Noche sin pecado. Pero no crean, mis chismosos del Señor, que fue por verdadera vocación. ¿Qué va? Era más bien porque su boutique quebró más rápido que las promesas de un político en Cuaresma y sus deudas eran más largas que letanía de santo. La última vez que la vieron en Santa Esperanza, iba camino al convento más lejano que el cielo del infierno, cargando una maleta más ligera que su conciencia y una expresión más amarga que el vinagre de la cruz. Dicen las malas lenguas, más afiladas que espada de querubín, que antes de irse pasó por la ferretería que una vez fue su hogar. Don Ricardo, ahora más feliz que santo en su día, ya se había casado con la maestra de catecismo en una ceremonia más bonita que nacimiento en Belén. Su nueva esposa era más dulce que hostia en domingo y más dedicada que María al pie de la cruz. La ferretería prosperaba más que viña bendita y su sonrisa era más brillante que cirio pascual. Carmela, convertida en la psicóloga más solicitada que confesor en Semana Santa, había encontrado su verdadera vocación ayudando a parejas más perdidas que Moisés en el desierto. Su consultorio, más concurrido que iglesia en domingo, se convirtió en el lugar donde los corazones rotos encontraban más consuelo que en novena de santos. ¿Y qué fue de Leo, ese Judas con cara de galán de telenovela? ¡Ay, mis pecadores! El karma lo alcanzó más rápido que rayo en tormenta. Terminó vendiendo Biblias de puerta en puerta, más arrepentido que Pedro después del canto del gallo, con una esposa que lo vigilaba más que ángel guardián y una suegra que le hacía la vida más imposible que cumplir los 10 mandamientos en carnaval. Pero esta historia, más jugosa que chisme de sacristía, nos deja una enseñanza más clara que agua bendita. El amor verdadero es más valioso que todas las joyas del mundo, y la traición cobra facturas más caras que limosna de rico. Como dice el dicho en Santa Esperanza, no hay pecado sin castigo ni traición sin su domingo. Y así, mis amados feligreses del chisme divino, terminamos esta historia que tuvo más vueltas que procesión en Viernes Santo. Isabella en su convento, más arrepentida que Magdalena después de conocer a Cristo. Don Ricardo con su nueva familia, más bendecido que pan en Eucaristía. Carmela ayudando a los demás, más sabia que Salomón después de su caída. Y Leo, bueno, ese pagando sus pecados con una vida más aburrida que sermón de cura novato. Pero atención, pecadores de mi corazón, porque en Santa Esperanza, donde los chismes son más abundantes que milagros en Guadalupe, siempre hay una nueva historia esperando ser contada, más picante que chile habanero en Viernes Santo. Así que no se despeguen de este su humilde servidor, el Padre Federico, porque el pecado nunca descansa y los chismes, como las ánimas benditas, siempre regresan. Isabella, nuestra exreina del drama más grande que Calvario en Viernes Santo, está haciendo su noviciado en un convento más estricto que dieta en Cuaresma. Las otras novicias dicen que la han visto rezando más que beata con culpa, aunque algunas murmuran que sus rezos son más falsos que Judas en Jueves Santo. La Madre Superiora, más astuta que serpiente en el paraíso, la mantiene más ocupada que María en las bodas de Caná, fregando pisos y lavando sábanas. Pero válgame la Virgen,
Lo más jugoso es lo que sucede cuando Isabela cree que nadie la ve. La han pillado más veces que a Pedro negando a Cristo, escribiendo en un diario más grueso que Biblia de sacristía. ¿Y qué escribirá nuestra pecadora arrepentida? Las hermanas más chismosas que cotorras en confesionario juran que son las memorias de sus aventuras, más picantes que chile en Viernes Santo. Don Ricardo, mientras tanto, disfruta de una felicidad más brillante que Sirio Pascual con su nueva esposa. Su ferretería se ha convertido en el negocio más próspero del pueblo, más concurrido que iglesia en Domingo de Ramos. Su nueva mujer, más dulce que hostia en domingo, está esperando un bebé que ya promete ser más bonito que el niño Jesús en pesebre. Carmela sigue con su consultorio, más exitoso que ventas de veladoras en Día de Muertos. Pero lo más sabroso, mis pecadores del chisme, es que entre sus pacientes recibió a la esposa de Leo, Santa María Purísima. Esa mujer llegó más angustiada que Magdalena en el Calvario, confesando que Leo, aunque reformado más por obligación que por devoción, sigue siendo más resbaloso que piso de iglesia en día de lluvia. Pero esperen, que esto se pone más bueno que vino en las bodas de Caná. Leo, nuestro galán venido a menos más rápido que tentación en Cuaresma, anda vendiendo Biblias de puerta en puerta, con menos éxito que Judas pidiendo perdón. Su suegra, una mujer más brava que María echando mercaderes del templo, lo sigue a todas partes como sombra en día soleado. Y cuando parece que la paz ha llegado a Santa Esperanza, más frágil que promesa de borracho en misa, aparece un nuevo personaje más misterioso que las formas del Señor, un sobrino de Isabella, más guapo que San Miguel en pintura y más peligroso que serpiente en el paraíso. Este muchacho anda preguntando por la historia de su tía con más interés que Beata en chisme de sacristía. ¡Ay, mis pecadores! Este sobrino, que parece más astuto que el mismo demonio, ha estado hurgando en el pasado de Santa Esperanza como alma que busca redención. Ya ha hablado con más gente que cura en confesionario, recolectando historias más jugosas que la manzana del pecado original. ¿Y qué busca este jovencito más curioso que Eva en el paraíso? Dicen las malas lenguas, más afiladas que espada de querubín, que está escribiendo un libro sobre los escándalos de su tía. Válgame el Señor, un libro que promete ser más explosivo que las trompetas del Apocalipsis y más revelador que profecía de santo. Por ahí andan diciendo que ya entrevistó a Carmela, quien soltó más verdades que penitente en confesión, y que está buscando a Leo con más ganas que María Magdalena buscando a Cristo resucitado. Don Ricardo, más sabio que Salomón después de tanto sufrimiento, se niega a hablar con él más firmemente que Pedro negando a Jesús. Y mientras tanto, en el convento, Isabela no tiene ni idea de que su sobrino anda revolviendo un pasado más turbio que agua de pantano. Las monjas la mantienen más ocupada que Marta en la visita de Jesús, entre rezos, limpiezas y penitencias más largas que Cuaresma sin chocolate. El sobrino de Isabela, ese muchacho más astuto que zorro en Gallinero Santo, decidió presentarse una tarde en el convento más estricto que las reglas del Vaticano. Llegó vestido más elegante que Salomón en sus mejores tiempos, con una sonrisa más brillante que aureola de santo y un plan más elaborado que las pinturas de la Capilla Sixtina. «Vengo a ver a mi tía Isabela», dijo con una voz más suave que caricia de ángel. La Madre Superiora, más desconfiada que Tomás antes de meter el dedo en la llaga, lo miró como quien mira a serpiente en el paraíso. «¿Y qué asuntos tan importantes trae con una novicia?», preguntó la madre con un tono más cortante que espada de querubín. «Asuntos familiares, madre, más importantes que misa de domingo», respondió él con una sonrisa más ensayada que coro de Semana Santa. «Ay, mis pecadores». La reunión que siguió fue más tensa que cuerda de violín en concierto celestial. Isabela, al ver a su sobrino, se puso más pálida que hostia sin consagrar. El muchacho, más directo que Juan Bautista predicando en el desierto, le soltó la bomba. «Tía, estoy escribiendo un libro sobre tu vida, más específicamente sobre tus aventuras en Santa Esperanza». «Santa María Purísima». Isabela casi se desmaya ahí mismo, más impactada que los apóstoles en el monte Tabor. Pero el sobrino, más preparado que profeta con revelación, sacó de su maletín más pruebas que el arca de Noé tenía animales. «Mira, tía, tengo entrevistas más jugosas que chisme de sacristía.
Carmela habló más que confesor en Semana Santa y hasta encontré a Leo vendiendo Biblias en la plaza. Isabela, más acorralada que Pedro en el patio de Caifás, intentó negociar. ¿Qué quieres para guardar silencio? El sobrino, más calculador que fariseo cobrando diezmo, respondió: no quiero tu silencio, tía. Quiero tu versión. La verdad, más desnuda que Adán antes de la manzana. Mientras tanto, en Santa Esperanza, el rumor del libro corría más rápido que María al sepulcro vacío. Don Ricardo, enterado por su esposa más conectada que santo con el Espíritu Santo, decidió tomar cartas en el asunto más serio que sacramento. Ese muchacho anda removiendo un pasado más muerto que Lázaro antes del milagro, comentó a su esposa, más preocupado que José cuando no encontraba posada. Leo, por su parte, al enterarse del libro, entró en un pánico más grande que el de Jonás en la ballena. Su esposa, más vengativa que profeta del Antiguo Testamento, lo amenazó. Si sales en ese libro más expuesto que Cristo en la cruz, te dejo más solo que Judas después de la traición. Carmela, arrepentida de haber hablado más que Poncio Pilato lavándose las manos, intentó contactar al sobrino para retractarse. Pero el muchacho, más escurridizo que anguila en agua bendita, ya tenía todo grabado y más documentado que los manuscritos del Mar Muerto. El libro promete ser más explosivo que las trompetas de Jericó, con revelaciones más escandalosas que las visiones del Apocalipsis. El sobrino ya tiene título Santa Esperanza, donde los pecados bailan más que David frente al arca. ¡Ay, mis pecadores del chisme! Este libro promete sacudir a Santa Esperanza más fuerte que terremoto en Viernes Santo. Y mientras el sobrino sigue recopilando historias más picantes que chiles en vinagre, el pueblo entero contiene el aliento más que penitente, esperando absolución. ¿Y saben qué es lo más sabroso, mis queridos feligreses? Que este muchacho tiene una forma de escribir más afilada que lengua de suegra y más colorida que vitral de catedral. Promete contar cada pecado con un detalle más minucioso que cuenta de rosario y una gracia más divina que bendición de obispo. Por la hostia más sagrada, el día que el libro salió a la luz, Santa Esperanza se sacudió más fuerte que Sodoma antes de la destrucción. El sobrino, ese escritor más peligroso que víbora con hambre, había logrado crear un escándalo más grande que la Torre de Babel. La primera en leerlo fue la Madre Superiora, más curiosa que Eva frente al árbol prohibido. Sus gritos se escucharon más lejos que las trompetas del Apocalipsis cuando llegó al capítulo sobre Isabela y sus encuentros más calientes que el infierno con Leo en el hotel El Paraíso. Isabela, más encerrada que alma en el purgatorio, recibió una copia del libro en su celda. Lo leyó toda la noche, llorando más que María Magdalena al pie de la cruz. Su vida entera estaba ahí, expuesta como Jesús en el Monte Calvario, con detalles más precisos que profecía cumplida. Don Ricardo y su esposa compraron el libro más rápido que Judas vendió a Cristo. Lo leyeron juntos, ella más sorprendida que la Virgen en la Anunciación, él más tranquilo que santo en vitrina. Al llegar al final, don Ricardo soltó una carcajada más sincera que confesión de moribundo. Vaya, el muchacho escribe mejor que evangelista inspirado. Leo, ese galán venido a menos más rápido que santidad en carnaval, intentó demandar al sobrino por difamación. Pero su esposa, más lista que serpiente en el paraíso, le dijo: si abres la boca, te dejo más solo que Judas en domingo de resurrección. Carmela, cuyo consultorio ahora estaba más lleno que iglesia en Navidad, gracias a la publicidad del libro, decidió usar la historia como ejemplo terapéutico. Miren, les decía a sus pacientes, el pecado es más traicionero que Dalila con Sansón. El libro se vendió más rápido que indulgencias en la Edad Media. Cada habitante de Santa Esperanza tenía su copia, más subrayada que Biblia de seminarista. Los chismes volaban más alto que ángel en éxtasis, y las teorías sobre quién había contado que eran más abundantes que panes en la multiplicación. Pero aguarden, mis pecadores del chisme, porque el verdadero bombazo vino cuando el sobrino anunció que Hollywood, más pagana que Roma antes de Constantino, quería hacer una película. Santa María Purísima. La noticia cayó como maná del cielo para algunos y como plaga de Egipto para otros. Isabela, desde su convento más silencioso que tumba vacía,
mandó una carta al sobrino más larga que Cuaresma sin chocolate. En ella, confesaba que el libro, aunque más doloroso que los clavos de la cruz, le había ayudado a encontrar la paz más verdadera que milagro comprobado. Y así, mis queridos feligreses del chisme divino, Santa Esperanza se convirtió en un lugar más famoso que el pesebre de Belén. Los turistas llegaban en manadas más grandes que las langostas de Egipto, todos queriendo conocer los lugares donde Isabela había pecado más que Eva en el paraíso. La ferretería de don Ricardo se volvió más visitada que santuario en día de fiesta. Su nueva esposa, más astuta que la mujer de Lot, y sin voltearse a ver el pasado, montó una cafetería al lado más exitosa que las bodas de Caná. Y aquí estoy yo, el padre Federico, más solicitado que Jesús en la multiplicación de los panes. Todos quieren confesarse conmigo, esperando que sus pecados sean tan jugosos como los de Isabela. Pero les digo, mis queridos pecadores, que algunas historias son más únicas que la Inmaculada Concepción. Y así termina esta historia, más enredada que los intestinos de la ballena de Jonás y más sabrosa que el maná en el desierto. Que el Señor los bendiga y los libre de tentaciones más peligrosas que víbora en jardín del Edén. Amén y amén.